Déjenme compartirles mi pantalla para contarles algo muy especial que tenemos hoy que compartir con ustedes y que tiene que ver con quiénes somos nosotros y por qué los estamos invitando. Bueno, nosotros, como pueden ver ahí, somos una comunidad que busca trabajar sobre el bienestar. Déjenme decirles que a donde les estamos recibiendo, Mario, Arturo y yo, pues decidimos construir una comunidad primero científica y después una comunidad profesional. Somos gente científica que provenimos de la investigación y de la consultoría y que estamos inmersos en redes institucionales, educativas, académicas, pero también profesionales, y que nuestra experiencia queremos ponerla al servicio de la solución de los problemas y el mejoramiento del bienestar en las organizaciones de trabajo. No pretendemos decir que somos otra cosa más que una comunidad que se reúne para generar bienestar hacia los demás y queremos extenderla a ustedes y les pedimos que nos ayuden a extender nuestra comunicación, a llevarla hacia sus lugares de origen, eh, principalmente hoy vamos a hablar de un tema muy especial para nosotros. Nosotros estamos tocando los temas delicados que hoy en la actualidad preocupan a todos: el ajuste de las jornadas de trabajo, la organización del trabajo y las condiciones laborales, y no nada más desde ese punto de vista, sino desde el cumplimiento de tales normas que sabemos que en todos los países están vigentes, pero que además van a cambiar y se van a constituir hoy en la norma bajo la cual nosotros vamos a poder seguir manteniendo la productividad y el bienestar en todos los lugares en donde nosotros perseguimos ser productivos, estar construyendo la competitividad hoy en riesgo de nuestros países. Y sin más, déjenme darles primero la bienvenida a las personas que nos acompañan. Sabemos que tenemos personas de Aguascalientes, de Tamaulipas, gente de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida, paisanos míos, Campeche, personas de Guatemala que se han inscrito, Sonora, Hermosillo, por supuesto, presente, de León, Guanajuato, por ahí estamos observando algunos de ellos, los saludo, viví una buena temporada ahí, Manzanillo, Colima, de Mérida, Navojoa, Panamá, Parras de la Fuente, Coahuila, de la ciudad de Querétaro, también de San Pedro Sula, en Honduras, San Salvador, de Santo Domingo, en República Dominicana. Les mandamos un saludo muy cordial al estado de Tabasco, Torreón, Uruapan, Michoacán, Valparaíso, Chile. Por ahí tenemos una persona que nos visita. Te damos la bienvenida. Nos sentimos muy honrados de poder tener entre nosotros personas de toda Latinoamérica. Ese es el ámbito en el que solemos nosotros convivir y colaborar, y no se extiende a todas estas latitudes para llevar pues lo que nosotros pretendemos establecer como la base, ¿no? Usemos conocimiento científico, usemos la experiencia profesional seria y ética para resolver los problemas de salud que existen en nuestras comunidades, en nuestro entorno laboral, y ya sin más preámbulo, déjenme contarles quién es la persona que viene hoy a hablar con nosotros. El tema es ajuste del reloj biológico en las jornadas de trabajo. Brain Lemon, DoMind, Desarrollo Organizacional, y Pienso en Latinoamérica somos los sponsors de la comunidad. Y en particular, el doctor Sergio Aguilar Orozco, quien va a hablar en un minuto más, eh, eh, pues es una persona que es médico cirujano. Él egresó de la Universidad de Guadalajara, tiene una especialidad en medicina del trabajo, también tiene una maestría en ciencias de la salud en el trabajo en la Universidad de Guadalajara. Sergio es un profesional ergonomista certificado y ha tenido cargos muy relevantes como expresidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo de Occidente, de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo. Ha sido secretario de la AMI, de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial. Por supuesto, actualmente es vicepresidente de Pienso en Latinoamérica y es catedrático, conferencista, y actualmente dirige su propio despacho en Laboro Consultores, además de la extensa experiencia que Sergio tiene. Debo decir en lo personal
que es un hombre muy cercano a su trabajo, un profesional en toda la extensión de la palabra. Y para mí es un gusto personal presentar a alguien a quien considero un colega tan distinguido y tan relevante, pero déjenme eh, presentarles en este momento pues a Sergio, para que sea Sergio mismo quien nos diga quién eres, Sergio, de qué nos vas a hablar el día de hoy. Y a todos, pues la más cordial bienvenida. Agradecería muchísimo, antes de que Sergio empiece a hablar, que piensen en este momento qué cosa querrían ustedes preguntar el día de hoy. ¿Cuál es la gran pregunta que quisieran que Sergio les contestara? Porque al final vamos a tener un set de preguntas y respuestas y nos gustaría mucho, mucho que ya fueran, mientras van escuchando la charla, que vayan anotando en el chat directamente cuál es esa pregunta, su nombre. Soy Carlos, por ahí veo a Carlos Atarain, te saludo con mucho gusto, Carlos. Eh, Anoten por ahí su nombre, cuál es su pregunta relevante para Sergio y al final nosotros vamos a ir haciendo todas ellas y nos vamos a permitir hacer un cierre. Por favor, acompáñenos. Sergio, qué gusto recibirte. Gracias por la oportunidad de que colabores con nosotros el día de hoy. Te doy la bienvenida. Estamos a tus órdenes y voy a cerrar mi video para que tú tengas la oportunidad de adueñarte la pantalla, ¿no? Adelante. Muchísimas gracias, José Luis. Bienvenidos, amigos, amigas, todos. Conocemos a varios, hemos sido colegas, compañeros dentro de lo que es la salud en el trabajo, salud ocupacional. Mucha gente de Latinoamérica, tenemos gente de las sociedades y asociaciones de FECAXO, de que es lo que es Centroamérica, Sudamérica y desde luego nuestro país, México. Bienvenidos sean todos. Y desde luego que este tema que vamos a compartir, pues es un tema de mucha actualidad. Lo vamos a abordar en dos escenarios. El primer escenario sería, ahora sí que antes del COVID y ahora que tenemos esta situación tan compleja, de cómo vamos a abordar, cómo vamos a gestionar lo que significa el riesgo de trabajar en jornadas nocturnas o bien cuando estas personas, los trabajadores, están laborando, rolando turnos. Pensemos, por ejemplo, en el personal de los hospitales, el personal médico que a veces tienen jornadas extenuantes ahora en la atención de la pandemia. Pero como decía bien mi estimado amigo José Luis Mafud, queremos que ustedes nos externen sus inquietudes, que ustedes sean quien también participen activamente dentro de este webinar para que realmente podamos intercambiar nuestros puntos de vista, conocimientos. Yo soy de la idea que no hay persona que tenga la verdad absoluta. Yo no me considero tampoco ningún experto en esta materia. Hacemos un esfuerzo importante por traerles a ustedes sobre todo información científica y de interés actual. Voy a proceder entonces a compartir la presentación. Espero que ahorita que comparta mi pantalla me hagan favor de decirme si se ve la presentación. No sé si... A ver, aquí está. Ahí están viendo mi pantalla. Si alguien que me haga una señita por ahí, los Carlos que tengo aquí en la vista, Andrade y Satarain, sí se ve. Excelentes. Entonces aquí tenemos. Bueno, hace este año por ahí tuve la oportunidad de estar con nuestros amigos del IDOPRIL en República Dominicana, que sé que por ahí están conectados también en esta presentación, en aquel tiempo, en aquel evento magnífico que organizaron. Le llamamos a esta conferencia la Sinfonía de la Vida. Aquí, obviamente, por obvio de tiempo, pues no podemos comenzar como en ese evento con el Huapango de Moncayo, en donde pudimos
escuchar una coordinación, obviamente, de la orquesta, en donde cada instrumento entraba en el momento preciso, con el matiz adecuado. Pues así concebimos nosotros, comparando, haciendo una analogía, el cuerpo humano. Y sobre esto es que queremos desarrollar este tema, el ajuste del reloj biológico en los diferentes tipos de jornadas de trabajo. Bueno, comenzaremos mencionando, no sé si ustedes pueden ver, creo que necesitamos apagar de momento el video. Sugiero que los Carlos también lo hagan porque es probable que se esté interponiendo con la pantalla y puede estar tapando. Yo estoy viendo que está tapando un poquito la visualización. ¿Es así? Se ve perfecto, ¿No se tapa? Sergio. No, okay. se ve muy bien. Correcto. Gracias, Mario. Seguimos entonces. Bueno, en el año 2017, estos 3 estadounidenses se les otorgó el Premio Nobel de Medicina porque ellos descubrieron justamente el gen del reloj biológico. Ellos mencionaban que, pues, cuando nosotros alteramos ese reloj biológico, que está regido por el ciclo día y noche, nuestras células pueden desordenarse. Las células de pronto ya no saben cómo ejercer sus funciones y particularmente el sistema inmunitario es el que se ve muy afectado, creando problemas como es el cáncer. Ellos descubrieron entonces que este gen del periodo, que así se llama, period hand, tienen una precisión como si fuera realmente la ejecución de una obra maestra, de una orquesta sinfónica, en donde las diferentes células de los tejidos, órganos y sistemas de nuestro organismo funcionan de manera armónica, de una forma en la cual, como si fuera el director de la orquesta, cuando salen los rayos del sol, entonces empieza nuestro cuerpo a funcionar de una manera activa. Es decir, es el llamado de la naturaleza propiamente hablando. No es casualidad que cuando va saliendo el sol en la naturaleza, por ejemplo, veamos manifestaciones de los animales, el gallo que canta, ¿no? De las plantas que de pronto también tienen una acción muy particular en respuesta a la luz solar. Y es justamente la luz solar la que viene a activar nuestro cerebro para que se empiecen a secretar hormonas que son responsables de la actividad propiamente, como lo es la serotonina, como es la dopamina, y que nos ponen en un estado de energía adecuado para que estemos activos. Entonces podemos decir que todos los órganos y sistemas se rigen con un ritmo que tiene que ver con el periodo de día y el periodo de noche. Entonces, obviamente que todas las células tienen una función específica o especial y es lo que permite que de manera armónica funcione nuestro organismo y permita la vida. De ahí que entonces hayamos puesto como título en aquella ocasión en Dominicana, la Sinfonía de la Vida. Entonces el mecanismo del reloj biológico funciona a través de una proteína que se secreta justamente en las células de nuestro organismo, en donde esta proteína funciona cíclicamente, donde a través de la noche y el día se va a secretar. Aumenta durante la noche, ¿para qué? Para inactivar, para bajarle los decibeles, por decir así, a nuestras células y empezar un proceso de recuperación. Entonces, normalmente viene un desgaste de energía cuando nosotros estamos activos y cuando estamos en un periodo de descanso,
nuestro cuerpo se debe de recuperar. Debe de haber la síntesis de proteínas necesarias, de las hormonas, para recuperar lo que ha sido la fatiga física, la fatiga mental. Y eso se hace durante el periodo de sueño, lógicamente. Entonces, cuando la famosa proteína PER, que se secreta en todas las células del cuerpo, que tiene que ver con este gen que descubrieron los norteamericanos, la PER disminuye, entonces el reloj corre más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que es la manera de activar o desactivar las funciones de todas nuestras células en todo nuestro organismo. Todavía, dice Michael Rosbash, falta descubrir cómo sucede una sincronización, por qué dura exactamente 24 horas y cómo funciona el sueño, para qué es realmente el sueño. Todavía los investigadores siguen tratando de descubrir la maravilla de cómo funciona nuestro organismo. Yo en esta situación reflexiono, realmente las células tienen inteligencia, saben de qué manera actuar, pero que necesitan estar armonizadas conforme a un ciclo que es el del día y de la noche. Entonces, cuando esta cronología de la vida se ve alterada por nuestra forma de organizar el trabajo en las empresas, en donde tiene que haber un trabajo nocturno, entonces viene una especie de desequilibrio, una especie de confusión, por decirlo así, de las diferentes células. Por ejemplo, una de las funciones que se regulan donde, con respecto al tema día y noche, pues es la temperatura corporal. En la madrugada prácticamente tenemos normalmente la melatonina en su máximo pico, y entonces esta hormona, un neurotransmisor, hace que nuestra temperatura corporal baje. Si nosotros estamos realizando una tarea, un trabajo, pues realmente sentimos ese cambio de temperatura corporal, y si estamos trabajando activamente nos da la necesidad de consumir carbohidratos. Entonces se nos antoja comernos algo dulce, algo caliente, precisamente por la sensación corporal de la baja de la temperatura. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que es cómo se viene a alterar nuestro sistema cuando nuestro reloj biológico no está regulado con el día y la noche, propiamente hablando. Y entonces tenemos que hacer ajustes. Por eso se llama el ajuste del reloj biológico. En este ajuste del reloj biológico, pues vemos afectada tanto nuestra salud como nuestro bienestar. Realmente hago referencia al concepto de salud que tiene la OMS del perfecto bienestar biológico, psicológico y social. Bueno, pues esta forma de organizar el trabajo nos viene a afectar en lo biológico, en lo psicológico y también en lo social. ¿Cuáles son los trabajadores propiamente que pueden tener mayor riesgo, los que se ven afectados con esta situación? De entrada, tenemos el tema de viajar a través de varias zonas horarias. Los trabajadores que se van de pronto de viajes transatlánticos, cruzan el continente y de pronto ya tienes otra zona horaria. En nuestro país, en México, pues no vayamos muy lejos. El horario del Pacífico ahorita son 2 horas de diferencia con el centro del país, y díganme si no hay un cambio cuando tenemos que viajar a esas zonas y de pronto el estómago nos dice, oye, ya es hora de comer, pero nuestros colegas de por allá dicen, no, espérate, todavía nos faltan 2 horas para llegar a la hora de la comida. Desde luego el trabajo por turnos, y hoy lo pongo en signos de interrogación porque lo vamos a abordar en esta webinar, el teletrabajo, el famoso home office. Que eso ya viene a ser una variable de jornada de trabajo que, híjole, nos hace falta muchísimo para poderla dimensionar realmente. Bueno, derivado de los estudios de estos científicos estadounidenses, está la cronobiología. Hay un tema por ahí, una canción, los que me conocen bien saben que me encanta la música,
sabia virtud de conocer el tiempo. Entonces, la cronobiología es una rama de la biología que estudia justamente cuáles son los cambios biológicos que están generados con el tema del tiempo. Y entonces resulta que estos relojes biológicos que han descubierto este gen nos ha dado luz acerca de que existen diferentes relojes biológicos. Esta cronobiología nos han dicho, nos ha permitido descubrir esa parte. ¿Funcionan todos igual estos relojes biológicos? Entonces se definieron que existen hasta el momento 3 cronotipos o tipos de reloj biológico. Y bueno, pues aquí vamos a dejar para que ustedes puedan retroalimentarnos en algún momento qué tipo de reloj biológico tienen. Tenemos el primero considerado matutino. Lo han ellos también comparado con aves y en este caso ponen a la alondra. El pico de la melatonina de este reloj, digamos que es las personas que normalmente sin tener que obligadamente despertarse a cierta hora o dormir a cierta hora, naturalmente, de forma natural, de forma completamente sin ningún tipo de restricción, son personas que gustan o prefieren dormir entre las 10 de la noche y levantarse a las 6 de la mañana. Dice ahí que aproximadamente un 25% de la población mundial son cronotipo matutino o alondras. Les gusta dormir temprano, pero también nos despertamos tempranito. Entonces vayamos viendo con cuál nos identificamos más. ¿Qué tipo de reloj biológico tenemos? Luego viene uno que es el intermedio. Lo comparan con los colibrí. La verdad no me pregunten por qué le pusieron esos nombres, lo desconozco, pero es como para identificarlos un poquito más coloquialmente, más fácilmente. Este colibrí o cronotipo intermedio, su periodo de sueño puede oscilar de irse a dormir alrededor de las 12 de la noche y despertarse de manera natural por ahí de las 8 de la mañana. Esto no quiere decir que sea rígido, ¿eh? Obviamente, pues el ser humano ni somos máquinas, ni la medicina es una ciencia exacta, pero se trata de aproximarnos. Y finalmente tenemos aquellos que les gusta trasnochar, los de cronotipo vespertino o búhos. El pico de la melatonina pues llega por ahí de las 6 de la mañana, ya se imaginarán, son los que traen atrasado el reloj. Entonces, estas personas rinden mejor por la noche, pero les gusta despertarse más tarde. Entonces, son la gente que se anda durmiendo por ahí de las 3 de la mañana y, sin embargo, pues les gusta despertarse también más o menos a las 11 de la mañana. Por ahí se menciona aproximadamente un 25% de la población mundial. Pues ya verán cómo se identifica cada quien con su reloj biológico. Bueno, y esto nos obliga entonces a pensar, ¿para qué me sirve a mí en una compañía o en una organización conocer el cronotipo de los trabajadores? Y entonces lo que hemos estado haciendo ya en algunas empresas que hemos aplicado los estudios propiamente de los factores psicosociales, ahorita más adelante les voy a explicar por qué los factores psicosociales. Aquí hay una línea muy delgada entre la ergonomía y entre la psicosociología. Y desde luego la fisiología. Entonces, pues ahí se empatan como si fueran ríos que desembocan a la misma playa. Estas 3 ciencias y disciplinas. El diagnóstico cronobiológico, pues es importante para poder nosotros gestionar el riesgo que implica trabajar de noche. Esto es para establecer medidas preventivas en los trabajadores. Entonces, si yo puedo identificar cuántas alondras tengo, cuántos colibrí y cuántos búhos dentro de mi población trabajadora que está expuesta a rolar turno, a trabajar de noche, no será muy difícil entender
que al que le cuesta más trabajo trabajar de noche serán a los matutinos. Y luego tenemos subdivisiones dentro de estos matutinos y sobre todo los vespertinos también, que ya la vamos a ver, a través de un instrumento muy sencillo de aplicar, que es este cuestionario de matutinidad-vespertinidad de Horn-Osberg, que es el que utilizamos para hacer el diagnóstico cronobiológico de la población trabajadora. También tenemos otros instrumentos que pueden ver ustedes ahí, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. Hay una variante también un poquito más breve que nos ayuda también a ver qué efectos estamos teniendo ya en la población trabajadora. Si yo tengo trabajadores laborando que cuando les toca trabajar se están durmiendo, no será difícil pensar que los riesgos que se derivan de esta situación, de una falta de alerta y de atención en el trabajo, pueden generar pues accidentes, incluso fatalidades. Y la escala de somnolencia de Epworth para eso también nos ayuda. Los trastornos del sueño en las personas que están laborando en turnos, pues es, creo que de lo más crítico que existe. Y bueno, pues ahí lo vamos a ir definiendo un poco más. Entonces, dejémonos un poquito con esta parte de lo que es la importancia de tener un diagnóstico cronobiológico de la población trabajadora. Y que aplicando esta herramienta, aquí pueden ver ahora un resumen de los resultados, por ejemplo, de los criterios para la evaluación. En función a cómo responda la persona, es una encuesta, en función a cómo responda va a tener un puntaje. Y entonces aquí nos arroja 5 categorías de cronotipo o de tipo de reloj biológico, donde puedes ver que hay el vespertino extremo y también hay un matutino extremo. Y luego tenemos vespertino moderado, matutino moderado y los colibrí que decíamos, los intermedios. Y en la gráfica podemos ver que en azul se ve el cronotipo matutino, que por ahí de las 21 horas tiene el pico de melatonina. El cronotipo intermedio, alrededor de las 2 de la mañana. Y el cronotipo vespertino, los búhos, pues por ahí de las 6 de la mañana. Entonces ahí vemos cómo se traslapan, cómo se grafica un poquito los diferentes tipos de reloj biológico. Entonces habrá algunas personas que tengan mayor afectación a su salud por el hecho de que no se adaptan igualmente a trabajar en horarios nocturnos. Y es importante para las áreas de salud ocupacional conocer qué trabajadores son los que tengo con mayor exposición. Es decir, la exposición al horario pues es igual, pero no responden de la misma manera. La gente que tiene un cronotipo matutino extremo pues tendrá mayor riesgo de enfermar y de ver afectada su salud. Bueno, en nuestro país, en México, tenemos la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que habla de los factores psicosociales. Y en uno de los 7 factores psicosociales que refiere esta norma oficial mexicana, ahí menciona las jornadas de trabajo y la rotación de turnos. Les decía anteriormente, bueno, eso dice la norma, pero realmente no te dice cómo vas a aplicar un control o una gestión de este riesgo. Y en la norma se define este factor de riesgo psicosocial en base a algunos criterios. Dice, cuando se trabaja extensas jornadas. Y eso está referido a la Ley Federal del Trabajo en nuestro país, que nos dice que una jornada debe de ser de 8 horas. Entonces, todo aquello que supera las 8 horas, pues ya legalmente está considerado como una jornada extensa. Pero también habla de frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos. Y entonces, en el último párrafo que señalo yo en rojo, dice que debe de haber pausas y descansos periódicos claramente establecidos. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, la persona que rola turnos debe de conocer cómo va a estar trabajando previamente. Y previamente hay empresas que yo conozco, donde yo he trabajado en algún momento, en donde se le comunica a los trabajadores con un año de anticipación.
cómo es que van a rolar el turno. Y entonces sí la gente puede organizar su vida. Puede decir, bueno, ¿cuándo vamos a hacer los 15 años de la niña? ¿No? Pues déjame ver en qué fecha tengo yo disponibilidad. Y entonces puedes planear de una manera más adecuada tu vida. Pero también viene el reto principalmente para el personal de salud, porque dice que debe haber medidas de prevención y protección del trabajador para detectar afectación de su salud de manera temprana. Entonces, por eso tengo que tener muy claro el diagnóstico cronobiológico de mis trabajadores, porque tengo que entonces agruparlos como un grupo de exposición homogénea muy específico. Y a este grupo de trabajadores los tengo que vigilar oportunamente a través de los exámenes médicos periódicos. Pero ya van a ver que dentro del examen médico periódico, si yo nada más tenía concebido los agentes físicos, los agentes químicos a los que se exponía el trabajador o ese grupo de trabajadores, ahora también tengo que considerar como un riesgo laboral el tema de la turnicidad. Es decir, la exposición a turnos nocturnos o rotativos que me genera un riesgo a la salud en donde se rompe la línea divisoria propiamente dentro de lo que es enfermedad general con lo que es la enfermedad profesional. Y ya van a ver el argumento científico para sostener este criterio. Entonces, ahí vemos claramente que en la norma nos dice que sí tenemos que hacer algo para detectar oportunamente y de manera temprana el daño a la salud de los trabajadores que trabajan de noche o que rolan turno. Ahora bien, ¿en qué se basa la evidencia científica? Les voy a mostrar solamente algunas evidencias de las investigaciones más recientes. Ya habíamos hablado que el problema con el reloj biológico es el desajuste temporal. Ese es lo que viene a representar un riesgo a la salud. Nuestro organismo funciona conforme al ciclo del día y la noche. Es decir, de entrada no estamos diseñados para trabajar de noche. Entonces, eso ya tampoco va a tener reversa. Las empresas ya no van a dar muerta atrás. Son empresas que ya por la globalización todas tienen que estar operando las 24 horas. Entonces, este desajuste de nuestro reloj implica cambios en el estilo de vida que no nada más tiene que ver con lo biológico. Ahorita estos estudios que les voy a mostrar sí tienen que ver con los efectos a la salud propiamente a nivel orgánico. Lo que descubrieron los norteamericanos ya con el gen del periodo, también ellos identificaron riesgo, por ejemplo, en diabetes, problemas de salud mental y el cáncer como los principales alteraciones funcionales. Entonces ahí, por ejemplo, pues se puede ver alterado en un órgano como lo es el páncreas, que controla el azúcar. Y aquí pueden ver ustedes la cita de una investigación que tiene que ver con el riesgo de cánceres primarios en mujeres. Una revisión de 61 artículos. Aquí en la misma presentación van a tener accesible la cita de estas investigaciones para que ustedes la puedan revisar por completo. Pero los resultados que aquí les muestro, pues en este caso de esta investigación, de esta revisión, cáncer de mama, cáncer del sistema digestivo y por cada 5 años de trabajo nocturno, riesgo de cáncer de mama. Ahí pueden ver en un 3% el incremento. Son los resultados que nos dan. El cáncer. También el riesgo de diabetes tipo 2. Esta es otra investigación, también muy reciente, de 2018, en el Reino Unido, y en donde dice que trabajar más turnos nocturnos se asocia con mayor probabilidad de tener diabetes tipo 2. Cuando trabajas 3 jornadas al mes, cuando esto es entre 3 y 8, o cuando son más de 8 jornadas al mes. Y entonces podemos ver cómo se incrementa la probabilidad de tener diabetes
tipo 2. Y también los que ya son diabéticos. ¿Qué pasa con los trabajadores que yo tengo laborando de noche o en turnos nocturnos? Bueno, aquí en esta investigación de mayo de 2017 se asoció con un control glicémico más deficiente en pacientes que ya tenían, o en trabajadores más bien, que ya tenían diabetes tipo 2. Ellos midieron la hemoglobina glicosilada, que es el indicador más fiable para ver el control del azúcar en la sangre o la glicemia, y evidentemente, pues que las personas que estaban expuestas a trabajo nocturno presentaron niveles de hemoglobina glicosilada mucho más elevados. Incluso, ahí ven ustedes, trabajadores nocturnos eran más jóvenes y con un índice de masa corporal más alto, consumían más calorías diarias que otros. ¿Por qué? Pues si baja la temperatura corporal, entonces viene la necesidad de mayor carbohidrato. Y esto pues también genera mayores niveles de obesidad. Y esto es todavía más reciente y tiene que ver con el COVID. Les comparto estos artículos también en donde están estudiando la relación que tiene la melatonina con básicamente la patogénesis o la fisiopatología de COVID-19. En este primer artículo se habla de los posibles beneficios de la melatonina para atenuar el bombardeo, la guerra que el aparato inmunitario genera cuando llega este virus. Ya se ha ido analizando que lo que realmente mata a las personas no es propiamente el virus en sí, sino los efectos que ocasiona este en el aparato inmunológico. Es un proceso inflamatorio y oxidativo exagerado. Se vuelven locos las células blancas, hay una guerra de citoquinas, de todas las sustancias que generan inflamación. Entonces, está vista que la melatonina es una hormona que regula el funcionamiento del aparato inmunitario y controla en gran medida la inflamación y que es antioxidante muy poderosa. Pero claro, los trabajadores que laboran en turno nocturno tienen un desajuste justamente de esta hormona. Entonces, realmente esta tormenta de material inflamatorio que genera el aparato inmunitario es lo que genera una lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria agudo que a menudo conduce a la muerte. Y los científicos entonces están estudiando el efecto que tiene la melatonina y la posibilidad de suplementar melatonina en pacientes infectados con COVID, con esta enfermedad de COVID-19. La melatonina es una molécula conocida antiinflamatoria y antioxidante. Y de esta manera, no es que sea la solución, no es que esta melatonina necesariamente sea la terapia definitiva, es coadyuvante, es lo que ellos están actualmente investigando. Pero otra vez, los trabajadores que tenemos laborando de noche son más susceptibles a presentar efectos agresivos de COVID-19 por el desajuste de su reloj biológico, en donde se viene a afectar justamente la melatonina. Entonces, aquí también han visto que la melatonina administrada en los pacientes, en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, ven que se reduce la permeabilidad de los vasos, la ansiedad y mejora la calidad del sueño. Y que es un tratamiento seguro de administrar también. Sin embargo, pues como todo lo que es científico requiere evidencia, y esta evidencia científica no se puede llegar tan rápidamente como quisiéramos. Sin embargo, tiene fundamentos muy claros a nivel bioquímico, que es lo que el siguiente artículo presenta. En esta investigación se estudia de una manera más profunda la bioquímica de la melatonina y su relación con
el sistema inmunitario. Y aquí viene algo muy importante, la supresión de la melatonina pineal, o sea, la que se secreta en la glándula pineal cuando estamos en un periodo nocturno, ausentes de luz natural. Es cuando el cerebro entiende que es hora de secretar la melatonina en la glándula pineal. Esta melatonina desinhibe la atracción de los neutrófilos. Entonces, cuando tenemos bajos niveles de melatonina a nivel orgánico, entonces viene una tormenta, pues, de citocinas que es ocasionada por las células blancas, los neutrófilos. Y entonces concluye este artículo que les muestro en centrarse en los reguladores inmunes como una medida de tratamiento coadyuvante para COVID-19 y otras infecciones virales. Entonces podemos ver en estos artículos que les presento la correlación que existe también con el tema de COVID-19. Ahora bien, ¿cuáles son el impacto que tiene a nivel de la actividad profesional o empresarial en las organizaciones? Pues realmente todo el organismo de los trabajadores que laboran de noche, el principal problema o síntoma que se muestra es la acumulación de la fatiga. ¿Por qué? Por un sueño deficiente, por una mala calidad del sueño. Entonces la persona realmente no se encuentra al 100%. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sobre la tarea, sobre la realización del trabajo, vienen errores, dificultad para mantener la atención, la información empieza a percibirse de manera incorrecta a través de los órganos de los sentidos y también se disminuye un tanto nuestros reflejos. Entonces, la dificultad para actuar con rapidez, pensar de manera clara, memorizar cosas, de pronto empieza a fallarnos el cerebro por esta fatiga. Y entonces tenemos un desempeño disminuido, un menor rendimiento en los trabajadores con actividades nocturnas y hay un periodo que se ha ya identificado como crítico, entre las 3 y las 6 de la madrugada. Es ahí en donde se ve una mayor probabilidad de reducción de la capacidad de atención y toma de decisiones, rapidez y precisión de movimientos, y por eso en muchas empresas es cuando tienen los accidentes más graves, donde puede haber fatalidades. Y esto nos lleva entonces también a pensar que debemos de organizar las jornadas laborales de manera que los procedimientos o procesos más peligrosos no se den en este rango de horas. Paso a la parte social, muy brevemente. Obviamente tiene que ver con el tiempo libre que tiene la persona. Todo esto que estamos revisando es antes de COVID. Ahorita esto se ve completamente alterado, la vida social. Pero vamos, cuando estábamos en condiciones normales, pues la persona puede ver alterada su tiempo libre y sobre todo la calidad de ese tiempo libre. Porque si te digo que tú tienes un tiempo libre en la mañana, pues dime pues, qué actividades puedes realizar en la mañana cuando de manera natural la gente está trabajando, los escolares están en sus instituciones educativas y la persona pues está ahí solo en su casa, ¿verdad? No puede departir, no puede convivir, etcétera, etcétera. Entonces, este tema del rol de turnos viene también a impedir que la persona desarrolle sus intereses o talentos personales. Si la persona le gusta la música, un deporte, pues de pronto ya no lo pueden incluir en el equipo o en el grupo porque no tiene oportunidad de ensayar, no tiene oportunidad de entrenar. Entonces, esta situación dificulta el coincidir con diferentes grupos, principalmente la familia, y luego el grupo también de amigos, de compañeros. Se ven afectados los roles de padre, de madre, de amigo, etcétera. Y esto puede llegar, lógicamente, a situaciones críticas, sobre todo a nivel familiar, por esta situación de frustración al no poder organizar como se quisiera la vida social. Bueno, vamos entonces a la parte de las estrategias de intervención.
que aquí sí les puedo dividir entre antes y después de COVID, definitivamente. Antes del COVID, pues muchas empresas, sobre todo en Europa, nos llevan mucho adelanto, 30 años o más, en el tema de turnicidad y de cómo se organizan los turnos de trabajo. Entonces, la información que van a ver, pues es información que básicamente es a nivel europeo, en donde ya hay algunos criterios que ellos han utilizado. Por ejemplo, un primer criterio es que turnos de noche o de tarde nunca serán más largos que los de mañana. Preferiblemente, la carga horaria es menor. ¿Cada cuándo es recomendable cambiar los turnos? Pues aquí, desde el punto de vista fisiológico, el cambio de turno que se recomienda sería entre 2 y 3 días máximo. Se ha descubierto que cuando se hacen los cambios de esta forma, los ritmos circadianos naturales del organismo poco se llegan a alterar. El problema con tener un rol de turnos muy corto es que la organización de la vida, es decir, el aspecto social y familiar, parece ser que se ve más afectado. Otro criterio que se utiliza es aumentar el número de periodos en los que la persona puede dormir de noche y descansar después del turno de noche, tener sus días de descanso. Ahorita les voy a mostrar un esquemita que deja más claro este punto. Muy importante cuando estamos hablando de que en la empresa se da o se tiene un comedor industrial. Muchas veces me ha tocado verlo, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, en las plataformas marinas. Los trabajadores quieren comer exactamente lo mismo que comerían de día. Entonces piden en la noche también un gran buffet con comida altamente condimentada, quise decir, y con una carga de grasa muy elevada. Lógicamente que el intestino no está preparado para recibir tal carga de macronutrientes y luego vienen los trastornos digestivos por esto. Y a veces también otras empresas le pueden dar en cajitas de estas lunch, el box lunch famoso, donde le das una ensalada de atún, que está helada, ¿verdad? Y en la temperatura del cuerpo, recordemos que a ciertas horas ya de la madrugada baja la temperatura corporal y lo que requerimos es comernos algo caliente, una sopa caliente, un caldo que le regrese al cuerpo un poco de temperatura. Entonces, la administración de qué le damos de comer a los trabajadores también es importante que haya comida caliente y equilibrada, sin exceso sobre todo. En algunas empresas también han visto que la disminución del número de años en el individuo que realiza turnos. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, que he trabajado algunos años ya muy cercano a esa empresa, la persona le cuentan su antigüedad por la persona que sube, por ejemplo, las plataformas marinas y que rola turnos, más mayor cantidad de años trabajados por el hecho de trabajar de noche o trabajar rolando turnos. Entonces, bueno, por ahí la OIT recomienda que las personas que ya tienen más de 40 años sea opcional el hecho de que trabajen de noche. Y este es muy importante, el último punto, el sistema de vigilancia médica que detecte la falta de adaptación. La falta de adaptación de las personas, de su reloj biológico al trabajo nocturno. Y entonces veíamos que nosotros consideremos un grupo de exposición homogénea a las personas que trabajan de esta forma. Y entonces en la vigilancia médica incluyamos también estudios, por ejemplo, de glicemias, hemoglobina glicosilada, el tema de la vigilancia de cáncer, etcétera, porque ya vimos que existe mayor riesgo de contraer este tipo de enfermedad. Y aquí ven el esquema, por ejemplo, por semanas y los días de la semana, en donde en verde fuertecito tenemos los días de descanso, la M de mañana, la T de tarde y la N de noche. En un esquema de rol de turnos
de 2 días. Es decir, empiezo 2 días en la mañana, luego me paso 2 días a la tarde, 2 días a la noche, y después de la última jornada de noche tenemos 3 días de descanso. Esto obviamente es muy complicado, muy complejo de poderlo adaptar a todas las empresas, desde luego, ¿no? Esto es lo que muchas veces allá en Europa ya están haciendo. Les comparto una experiencia que en Nogales, Sonora, por allá en una empresa maquiladora, nos comentaban lo que estaba ocurriendo con algunos trabajadores que tenían este esquema. Y decían, bueno, esos días libres que se tienen, el trabajador en lugar de realmente descansar, se emplea en otra empresa. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que pues no está descansando realmente, por el contrario, se está exponiendo más en aras de tener un ingreso extra. Entonces, ese es uno de los retos a poder afrontar. Otro tema, reducir la carga de trabajo en el turno de la noche. Y lo que le sigue ahí en el siguiente párrafo, programar esas actividades evitando tareas que requieran una elevada atención o que sean tareas peligrosas en puestos críticos entre las 3 y las 6 de la madrugada. El dar a conocer con antelación, yo les recomiendo al menos un año antes la organización del calendario de los turnos. Y el último punto es muy importante también, el mantener el grupo de trabajadores que están rolando turnos de manera estable. Es decir, que sean los mismos compañeros los que están teniendo ese mismo rol de turnos. ¿Por qué? Porque las relaciones dentro de los compañeros de trabajo, las redes sociales de apoyo que deben de existir entre los trabajadores que comparten una misma realidad, les ayuda bastante a ir sobrepasando esta situación. En algunas empresas también ya se ha considerado el descanso nocturno. Cuando la persona ya empieza a declinar su capacidad, hay sitios especiales en donde pueden tomar una siesta de hasta 20 minutos para recuperar parte de su capacidad, para disminuir esa fatiga, sobre todo la fatiga mental, y tienen espacios adecuados, literas, zonas en donde la persona puede descansar, se puede aislar del ruido, se puede aislar de la luz y tomar ese pequeño descanso antes de que la conducta llegue a deteriorarse. Y el último punto, que pues va muy de la mano de lo que mencionábamos del diagnóstico cronobiológico de la población trabajadora expuesta, que es el estudio del cronotipo. Nosotros hemos estado ya aplicando a través del método que les mencioné hace un rato, para ver qué trabajadores realmente son los que tengo con mayor facilidad de que tengan un estado de alerta durante la noche, que serían obviamente los vespertinos extremos. Y bueno, pasamos a esta nueva tendencia, que es el teletrabajo. El famoso home office que ahorita nos ha forzado a tomar. ¿Qué retos vemos ahí? El primero aspecto que me permito mostrar es la dimensión espacio-temporal. Es decir, ¿en dónde es que en donde estoy haciendo el home office? Ahorita ustedes me ven con un fondo padrísimo que me pusieron acá en NU, una oficina que realmente es un escenario virtual. Realmente estoy en el comedor de mi casa. Entonces, ¿en dónde es donde estoy trabajando? En mi casa, el home office. ¿En dónde comienza la casa y dónde termina la oficina? ¿Cómo hago yo una separación de espacios? En lo que es casa y lo que es oficina. Primer punto. Segundo, el espacio en donde yo estoy trabajando está acondicionado para tal fin. ¿Cómo están las condiciones ergonómicas de mi estación de trabajo? Tengo una silla ergonómica, tengo una computadora, un mouse, etcétera, etcétera, un escritorio adecuado. ¿Tengo los recursos necesarios para trabajar? ¿Qué recursos necesito? Pues tal vez un multifuncional que pueda yo escanear, que pueda yo mandar, la misma computadora que probablemente la gente no tiene.
y me hace falta un sistema, me hace falta que me firmen tal documento y cómo le hago, un software, qué sé yo, todos los recursos. Y luego aquí viene un tema también que le viene a afectar a la economía familiar, porque la luz que no pagaba yo cuando estaba en la oficina, pues ahora, ¿qué crees? Mi oficina es mi casa y ¿quién paga la luz de mi casa? Le voy a decir a mi patrón, oye, ahí te mando mi recibo, ¿verdad? Entonces los recursos también es un tema importante a analizar. Y la privacidad, estando en casa, pues a lo mejor tengo que tratar un tema confidencial. ¿Y a dónde me voy a ir? Pues tal vez al WC. Y al rato te van a tocar. Oye, papá, ya quiero entrar. Entonces, la privacidad también tiene que ver con la capacidad que yo necesito para concentrarme. Si yo estoy oyendo gritos, si estoy oyendo muchas cosas, tal vez no me puedo concentrar. Y eso genera estrés, genera también riesgos disergonómicos, el tema de la dimensión espacio-temporal. ¿En qué espacio trabajo? Y luego la parte temporal. ¿Cuál es el horario de trabajo de la jornada? A lo mejor mi jefe me va a estar checando si yo empiezo a trabajar en mi casa a las 8 de la mañana, que coincide con el horario que yo tengo contratado en mi empresa. Y me está mandando un WhatsApp o me tengo que conectar. Ya llegué, aquí estoy, ya empecé a trabajar. ¿Y a qué horas concluye mi jornada? ¿A qué horas yo puedo establecer una estructura de un horario de trabajo, aunque esté en mi casa? Y luego, ¿puedo disponer de un tiempo sin interrupciones de tipo laboral para consumir mis alimentos? ¿O en ese momento que estoy yo queriendo comer, me mandan un WhatsApp, me hablan por teléfono? O a lo mejor ya estoy queriendo ver una película en mi casa o convivir con mi familia. ¿Cómo podemos separar, estructurar el tiempo de la jornada para que en lo menor posible podamos tener invasión del espacio laboral en un escenario completamente familiar o doméstico? O bien tengo que estar disponible 24/7 y estar conectado al WhatsApp, no puedo apagar el teléfono, aún en el periodo de sueño. Ahí tengo el celular, aunque sea en vibración. ¿Ustedes creen que me puedo desconectar? ¿Ustedes creen que realmente puedo separar el tiempo del trabajo, el tiempo familiar, el tiempo de descanso, el tiempo libre con este tema del teletrabajo? Son retos que tenemos. Luego viene esta parte que tiene que ver un tanto con lo social, en la interposición o traslape de los roles que estoy poniendo ahí. Ahora resulta que no nomás es home office, al menos aquí en México también es home school, porque no hay escuelas. Entonces, todos aquellos que tengan escolares en casa, resulta que los escolares están también conectados con videoconferencias con su escuela, con los colegios, pero la maestra no está en tu casa. Ha sido muy inspiradora, muy valiosa tu presentación. La verdad es que fue muy, muy, muy interesante. Este, agradezco muchísimo todo esto. No, no te aplaudimos aquí porque se vician los micrófonos, pero pues con ganas de realizarlo verdaderamente. Eh, bueno, como te comenté, hay una gran cantidad de preguntas. Algunas ya las respondiste, otras espero que lo hagas en este momento. Y déjame empezar porque fíjate que a Carlos Ataray nos pregunta dos cosas que yo pienso que tú podrías hacerlo. Te comento que hay muchas preguntas. Fíjate que a Carlos le interesa saber si se pueden medir los cronotipos, principalmente en la medida en que se active la melatonina en la persona, y si este cronotipo se puede ir adaptando. Quiero entender esto de la pregunta de Carlos, ¿no? Si se puede ir modificando por la actividad y la higiene de sueño. ¿Qué le vas a contestar a Carlos? Ok, muchas gracias, Carlos. Es una pregunta muy interesante.
Evidentemente que el instrumento que nosotros utilizamos es para hacer un screening, para hacer el diagnóstico cronobiológico a través de la misma respuesta que la persona estampa en este instrumento que nos permite con ese puntaje poderlo caracterizar, en dónde se encuentra. Los estudios, lógicamente, ya más precisos, implicaría identificar los diferentes niveles de melatonina que pueda tener esa persona. Y pues sería un estudio pues, más profundo, creo yo, a nivel de investigación, más que a nivel de salud ocupacional. De entrada, tenemos que cruzar dos cosas a mi entender. Primero, si yo ya tengo identificado ese grupo de trabajadores que presenta un determinado cronotipo, ¿qué sigue después? Pues hacer la valoración a través de un examen médico, ahí sí mucho más profundo, más completo, que incluya todos los estudios que yo debo realizar conforme a la exposición laboral de ese trabajador, incluyendo si este trabajador se expone a ruido, pues tengo que hacer las evaluaciones audiométricas, espirometrías, etcétera, pero además ver si este trabajador tiene o no trastornos del sueño, si presenta sintomatología de fatiga crónica, si también está teniendo ya algunas otras alteraciones, como por ejemplo la glucosa en sangre y desde luego la vigilancia que decíamos de otras enfermedades. Entonces esa parte se combina un tanto la parte de la investigación a través del cronotipo con la investigación médica propiamente la vigilancia a la salud. Y es muy importante también evaluar los aspectos psicosociales dentro de este grupo de trabajadores, el estrés laboral, la situación que están viviendo en cuanto a su integración social con la familia, etcétera, etcétera, para ver a la persona realmente de una forma integral. Entonces, por ahí va ese tema de cómo abordar, cómo estudiar. Definitivamente lo más preciso tendría que ser lo que comentas, el tema de evaluar propiamente niveles de melatonina. Hay otras hormonas que se pueden ver también como el cortisol, que es deseable que estén por debajo, en niveles muy bajos, alrededor de las 12 de la noche, por ejemplo, cuando la persona está dormida. En cuanto a la adaptación que comentas del reloj biológico, el cuerpo humano tiene la bioplasticidad. El cuerpo humano tiene la posibilidad de adaptarse. Sin embargo, tiene un costo. Y ese costo es un gasto de energía mayor. Y es por eso que el esfuerzo que hace todas las células y el organismo en tratar de adaptarse a nuevas condiciones, como es el cambio del turno, le genera un desgaste, un proceso de desgaste. Entonces ahí, pues, esa es la cuota que tendría que pagar la persona cuando finalmente pretende adaptarse, que no lo logra del todo el organismo, y sí tiene una factura que pagar, que es ese proceso de desgaste, esa fatiga que se va acumulando y que luego, pues, también viene un proceso de envejecimiento prematuro. Muchas gracias, Sergio. Voy a ir mezclando un poquito las preguntas porque conforme las vas tomando ahí. A Selene le interesa saber si esta prueba tiene una validación en población mexicana. Bueno, no hemos corrido todavía el proceso de validación en población mexicana porque tendríamos que tener una muestra mucho mayor de lo que hemos hecho hasta el momento. Esta prueba se ha aplicado ya a nivel en varios países. De hecho, con el doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica, estamos conjuntando la cantidad de pruebas necesarias para poder correr una validación en trabajadores mexicanos. Sin embargo, vamos, es un instrumento muy sencillo, de aplicación muy rápida, sencilla. Claro que tendría que correrse un proceso de validación metodológica para decir, bueno, ya lo validamos acá en México, pero tenemos compañeros que nos están escuchando en diferentes latitudes, en Latinoamérica principalmente, que conjuntamente podemos hacerlo. Podemos hacer de esta herramienta una herramienta muy sólida metodológicamente hablando, siempre y cuando podamos dirigir ya un proceso de investigación para que se aplique y lo podamos validar. Estamos en ese proceso en México.
Aún nos falta concentrar mayor cantidad de estudios para poderlo hacer. No obstante, nos es de mucha utilidad, simple y sencillamente para empezar a abordar este tema. Por eso le llamamos los primeros pasos. Muy bien. Y muchas gracias, Sergio. Para continuar, nada más una precisión para Selene. Probablemente un análisis factorial confirmatorio para este tipo de cuestionarios no sea la mejor ruta. Es muy probable que todos los estudios en población equivalgan a estudios clínicos. Por lo tanto, los reportes que Sergio seguramente tiene, además de los de Manuel Pando, muy probablemente pronto se pueden constituir a través de un método estadístico diferente al análisis factorial, que es como más propio de aspectos de tipo psicosocial, debido a que de lo que Sergio nos habla, particularmente se debe a aspectos también relacionados con ciclos biológicos y fisiológicos. Por lo tanto, los clínicos aquí tienen la palabra también y otro tipo de métodos. Yo creo que Sergio te va a estar comentando sobre esto. Síguenos, por favor, a través del correo para que te veas todos los cuestionarios que ha generado Pienso, lo que hemos generado en investigación. Me voy a seguir con el tema de adaptación. Es una duda para muchos. Eh, Al menos 3 personas, entre ellos Elizabeth y Marcos, al final, nos dice lo mismo. Te las pongo las 3, me parece que son muy similares. ¿Cuál es el cronotipo que mejor se adapta a los turnos? ¿Sí? Eh, Alguien nos pregunta también si después de mucho tiempo de estar en un cronotipo diferente, podemos pasar a otro, es decir, si habría un cambio fisiológico, creo que ya medio lo referiste, si hay adaptación. Y finalmente, pues quienes no trabajan a lo mejor en ámbito industrial, mecánico y demás, como el que refieres, sino en escritorio, dice Elizabeth, pues al final vamos a tener algún tipo de consecuencia por estar teniendo este tipo de trabajo nocturno. ¿Qué nos platicas? Sí, definitivamente. Hablando de los cronotipos, tenemos el intermedio que ustedes recordarán que digamos que es un poquito el comodín, el que puede en un momento dado madrugar y puede también en algún momento dado trasnochar, trabajar periodos nocturnos más elevados. Los extremos, digamos que son los que tienen menor probabilidad de adaptación. Tengo el caso de un sobrino particularmente, que es un búho, pero cañoncísimo. O sea, el chavo se viene a dormir a las 3 de la mañana y no deja dormir a sus papás. Él tiene ya cerca de 20 años ahorita. Se pone a hacer lagartijas, se pone a tocar guitarra en horas de la madrugada, no deja dormir a los padres, pero no le da sueño. Es decir, el cronotipo es algo muy personal, es algo que viene en nuestra genética, en nuestra fisiología, que ya la traemos. Con la edad, sí quiero mencionar que el tema de la melatonina se viene a ir deteriorando la producción de la melatonina, como de muchas otras hormonas. Entonces, ¿qué sucede con las personas de una edad avanzada también que de pronto no tienen la misma facilidad para conciliar el sueño? Entonces, ahí con la edad va cambiando un poquito esta parte. Sin embargo, la estampa que ya tenemos en nuestro genotipo, en nuestro fenotipo, está marcada en nuestras células. Ese gen del reloj biológico lo tenemos. Cuando nos enfocamos a trabajar en un periodo nocturno, por ejemplo, entonces ahí nuestro organismo es cuando viene el esfuerzo de adaptación. Y ese esfuerzo será mayor para los que están en el extremo de matutino que para el que está en el intermedio o el que está en el nocturno, definitivamente. Entonces es ahí donde viene la variabilidad. Pero pues ese esfuerzo de adaptación, como les dije hace un momento, genera un costo que se paga en términos de energía, en la fatiga, que sería el síntoma que tenemos más fácilmente detectable. Muy bien. No hay lunch gratis en este asunto, Así por lo es. que vemos. ¿Cómo nos gustaría que no pasara nada, pero pasa? Gracias. ¿Qué sapiencia tuya para decirlo? Déjame decir, porque ahora traigo 3 enseguidita de Álvaro. Álvaro nos hace preguntas bien interesantes, muy reflexionadoras. Solo diría que nos quedan aproximadamente entre 5 y 10 minutos para cubrir esta sesión.
y me gustaría mucho que nos acotáramos ese tiempo. El resto de las preguntas, síganlas mandando porque Sergio las va a contestar vía correo electrónico si él lo desea. Yo creo que Sí, sí, él claro. siempre está súper atento y es parte de nuestro trabajo. Fíjate que dice Álvaro, ¿cuál es la sugerencia para trabajar rolando turnos para reducir la exposición en México, considerando que aproximadamente se trabajan 48 horas a la semana? Sí, la gestión como veíamos en las experiencias de otros países, la duración de las jornadas nocturnas debe ser menor. Definitivamente, ese es un primer punto. Ahora con el tema de COVID, Álvaro, vienen retos más importantes todavía, porque muchas empresas tienen que reducir el riesgo de contagios, reduciendo las cercanía, es decir, con la sana distancia, en donde a lo mejor tiene que tener turnos escalonados, en donde la gente no esté toda junta al mismo tiempo dentro de la empresa. Entonces, esto implica una reingeniería mucho, meterse a los procesos propiamente de las empresas y ver de qué manera se distribuye la gente en áreas en donde no corra tanto el riesgo de contagios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor tenemos que estructurar las jornadas y horarios de trabajo de otra manera completamente diferente a lo que veníamos haciendo. Entonces, sí, de entrada, la carga horaria es un punto importante. Y la otra, cómo se va a distribuir. Hay el concepto de flexibilidad laboral, en donde viene la flexibilidad espacio-temporal. El espacio, ya sabemos que es el tema del home office, en muchas áreas o departamentos va a ocurrir eso. Y en otras áreas en donde tengan que estar en la planta, pues tendrán que estar ahí, pero probablemente con flexibilidad horaria, en donde se estructuren de otra forma los horarios. Y entonces ahí es donde tenemos que tomar muy en cuenta el tema también de los cronotipos, para ver entonces de afectar lo menos posible a las personas con respecto al horario y a la duración de las jornadas. Muchas gracias, Sergio. Qué interesante pregunta. Creo que por ahí dejas como sobre la mesa el tema de qué se hace en otros países. Voy a mezclar un poquito porque nos preguntan qué pasa, dice Rocío, con países del primer mundo, qué hicieron ellos para disminuir los riesgos por turno nocturno. Digo, algunos pensamos que no se pueden quitar, pues sobre todo quienes trabajamos en la industria, digamos, pero ¿cómo los vas a quitar? Cuéntanos qué les compartirías de lo que se ha hecho. Sí, básicamente lo que viene en la presentación es prácticamente de España, países europeos, también otros, en Suecia, en Suiza. Bueno, hay una tendencia en Europa a disminuir de entrada la carga semanal de las jornadas de trabajo. Jornadas que allá no son de 48 horas. Hay países que trabajan menos de 40 horas inclusive. Entonces ahí el tema, parte es cada cuándo se rola turno, ¿no? Entonces ahí viene, por ejemplo, que son roles de turnos de 2 días, en donde está la gente cambiando de turno. Y los espacios que están haciendo también de tiempos de descanso después del turno nocturno, que también eso ha visto resultados en el tema de que desgasta menos a la persona, que se disminuye considerablemente la alteración de los ciclos circadianos. Y lo otro, que también son los descansos laborales. Las estaciones de trabajo especiales para que la gente pueda tener momentos de recuperación de la fatiga. En México lo estamos viendo, conozco una compañía electrónica en Guadalajara que tiene este tipo de espacios en donde la persona puede reposar hasta 20 minutos en espacio de su jornada. Claro, siempre y cuando el proceso lo permita. Muy bien, muchísimas gracias. Justamente era una de las preguntas que por ahí también nos planteaba Álvaro, que en cuanto a la efectividad de las siestas dentro de la jornada de trabajo, y pues nada más reenfatizándolo. Entonces, sí funciona, Sergio, estas siestas 20, 30 minutos que muchas empresas ofrecen a sus trabajadores como una prestación dentro del trabajo. Sí, sí, claro. Claro que sí. Esos son ya prácticas que se están tomando muy en consideración junto con otras medidas ya enmarcadas en un programa de wellness
o de bienestar en el trabajo, en donde la persona tiene oportunidad también de desvincularse un poquito de la carga mental, de la carga de trabajo que tiene, y se trabaja con más flexibilidad, donde hay incluso espacios de trabajo mucho más amigables, menos rígidos. Pues todo esto conduce en estos programas que muchas empresas están ejecutando. Ejemplo claro de Google, sobre todo las empresas que tienen que ver con creatividad, generan espacios de este tipo, en donde la persona puede incluso estar en el gimnasio dentro de la misma empresa, puede despejarse un rato en áreas de coworking, etcétera, etcétera. Entonces sí hay muchas experiencias en donde se ha demostrado el beneficio de tener este tipo de programas. Así es Muchísimas que sí. gracias. Qué interesante saberlo. Creo que también son cambios positivos en la gestión, ¿no? En la gestión Sí. de personas, ¿no? Pregunta Álvaro nuevamente, ¿qué opinas tú, Sergio, del uso de modafinilo creado con propósitos neuroestimulantes para mantener la alerta? ¿Qué nos hablas de esto? ¿Qué tal, Álvaro? Te saludo y te veo, ¿eh? Aquí te estoy viendo. Esa me la dejas de tarea porque no me he metido a estudiar esa terapéutica. Intuyo que es obviamente para tratar de alertar, agudizar el sistema nervioso, pero como todos los estimulantes, desde los más farmacéuticos hasta la cafeína, empezando por ahí, lógicamente nos generan una mayor estimulación del sistema nervioso, pero ¿qué pasa después cuando pasa ese efecto de estimulación? Pues viene un down, una caída del nivel de energía. ¿Por qué? Porque estamos forzando un poco el organismo. Te prometo revisar ese tema particular para meterme un poquito más y compartirte mi opinión. Muy bien. Casi para terminar, Sergio, y todos, gracias por la paciencia de escuchar a todos. Creo que es muy estimulante hacerlo. Verónica por aquí nos pregunta si hay personas que de pronto están en un estado de flow, esto que llama flow Mixenmihaly, que tienen mayor energía y productividad por la noche. ¿Qué hacer durante este tiempo de home office? Este tipo de personas, quiero entender que la pregunta de Vero va por ahí, ¿no? ¿Qué podrían hacer estas personas entendiendo que trabajar de noche va a tener efectos? Y si estas personas dicen que tienen mayor energía y productividad en la noche, ¿cómo le harían ellos para equilibrar su vida y mantenerse saludables? Espero que haya sido más o menos así, Vero. Sí. Bueno, yo le diría, Verónica, ¿verdad? Verónica, correcto. Ok, Verónica. Bueno, de entrada me suena que a lo mejor el cronotipo sería un cronotipo vespertino, probablemente extremo o moderado, no lo sé. Es decir, que de entrada a lo mejor el reloj biológico naturalmente sea así, que funciona mejor en esos horarios. Aquí es importante escuchar el cuerpo. Nuestro organismo tiene, decíamos, las células y todo nuestro organismo tiene una inteligencia. Y la fatiga es un aviso que nos da oportuno de decir, ya párale, ya me estoy cansando, ya necesito reponer. Entonces, escuchar nuestro cuerpo es muy importante para saber en qué momento yo debo de parar un trabajo, porque ya el nivel de fatiga me ha llegado a un cierto nivel que ya requiero reposar, tanto mentalmente como físicamente. Entonces, cuando empezamos a sentir esa sensación de disestesia o disconfort a nivel físico o a nivel mental, quiere decir que ese trabajo que yo estoy haciendo ya llegó el momento en donde mi cuerpo requiere un reposo y un descanso. Si yo no hago caso de ello y sigo y continúo, entonces ese nivel de fatiga se va a ir incrementando y si lo replico esto día con día, estando en home office, pues al rato voy a tener un síndrome de fatiga crónica y esto ya trae mayor repercusión, mayor daño al organismo, un proceso de desgaste más acelerado. Entonces es importante identificar qué cronotipo tengo yo. Por eso les decía al principio cuando veíamos el diagnóstico cronobiológico, identificarnos. Ahorita que no tenemos un horario rígido, ¿en qué hora yo siento que ya quiero irme a dormir? ¿Qué quiere decir eso? Que mis niveles de melatonina ya se están elevando y es de manera natural el horario en donde yo
necesito dormir o descansar. Entonces, es conocerse a sí mismo y es escuchar qué señales me está mandando mi organismo cuando ya está empezando a sentir ese nivel de fatiga. Muy bien, muy interesante. La última pregunta que te voy a hacer para que cerremos, creo que la dijiste ahí y es un tema bien delicado. Yo no sé si en México nada más, yo creo que en todos los países, pero me pareció muy inteligente que lo plantearas. Si estoy en mi casa y me accidento, pues ahora sería un accidente de trabajo. Eso es muy relativo porque no está en la ley, pero ¿cómo se podrían presentar un reclamo por enfermedad ocupacional en teletrabajadores? Nos preguntan para acá. ¿Y cómo podríamos evidenciar que fue a causa del trabajo y no porque a lo mejor me resbalé con el jabón o alguna circunstancia, o me caí por la escalera de mi casa por no traer un calzado adecuado, que es algo que a lo mejor sí nos piden en la empresa? ¿Qué nos dices para y cerramos, no? Claro, nuestra ley, yo se los mostré ahí los artículos de la Ley Federal del Trabajo, y en rojo viene en cualquier lugar en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Ese es el primer criterio. El otro criterio es el horario. El horario, cuando hay un reclamo de un probable accidente de trabajo, vamos a hablar de accidentes ahorita, te pide en qué horario está trabajando esa persona. Entonces, si la persona trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sufre una caída estando en home office, siendo las 12 del día, en su casa, lugar donde está obligado a trabajar, en el horario de trabajo que tiene comprometido con esa empresa, se cumplen dos criterios de lo que marca la ley. Claro que a la hora de reclamar no va a ser tan sencillo. La declaración que se estampa en una ST9, que es el formato que en México se utiliza en el IMSS para reclamar un probable riesgo de trabajo, tendrá que ser muy específico, describiendo tanto cómo ocurrió el accidente y toda la información que ahí se solicita, como es el horario, y que el trabajador está desempeñando un trabajo en su casa, que es el sitio en donde se ve obligado a prestar el trabajo. Por eso lo están pagando. O sea, en eso se basa, justamente en acogernos a los artículos de la Ley Federal del Trabajo, y el reclamo podrá ser calificado como sí o como no. ¿De qué depende? De qué se ponga en ese formato, cómo se describa el accidente y del criterio que se utilice en el médico del trabajo del Seguro Social. Y la propia empresa, que es la que tiene que llenar este formato ST9. Entonces ahí se va a prestar para mucha discrepancia, mucha discusión. Sin embargo, es clara la ley y sí quiero dejar muy claro ese criterio. Muy claro, muy conciso, Sergio. De verdad, es muy interesante. Antes de darte la palabra para que tú mandes un mensaje final y yo pueda enviar el mío, solo mencionar, pues, qué complejo es, ¿no? Si me permites dialogar 5 segundos contigo, qué complejo es. No hay una receta tal cual. Hay que ponernos a estudiar, hay que ser estudiosos del campo, ¿no? Hay que verificar aspectos de carácter legal, estudios clínicos. Yo ahorita mientras hablaba revisaba el estudio de Worrell respecto a jornadas de trabajo, y cómo han ido experimentando desde hace 15 años sobre si las hacen más cortas, que si las hacen de más larga duración y menos días, etcétera. Entonces, por ahí luego les ponemos a disposición. Ahorita voy a poner tus publicaciones y creo que vamos a enviarles algunas otras, acompañando las tuyas, pues, para que tengan información de los experimentos de la voz y de la pluma de alguien que escribe sobre esto, que eres tú, ¿no? Y otras que lo acompañan, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje final? ¿Con qué cerrarías, Sergio? Bueno, yo cerraría retomando excelente reflexión, José Luis. Estamos construyendo en este momento. Estamos en un entorno completamente nuevo, en una enfermedad que es nueva. Hay muchas voces que hemos escuchado, no todas ellas autorizadas. Hay mucho exceso de información al respecto. Creo que yo lo que invitaría a todos mis colegas que sé que me están escuchando es que unamos nuestros esfuerzos para poder compartir experiencias y abordar de mejor manera
a través de buenas prácticas, las experiencias que hayan tenido nuestros colegas y ver por dónde le seguimos. Desde el punto de vista académico, la investigación creo que es un punto muy importante, lo que se mencionaba hace rato, de poder tener métodos validados, de poder generar investigación en otros centros laborales a través de otras personas que también están enfocadas. Dicho de una manera sintética, unir nuestros esfuerzos, hacer sinergia, porque lo que se nos viene no solamente es el tema de la pandemia y el riesgo que implica para la población mundial, sino también es la viabilidad de los negocios, es la viabilidad de los centros de trabajo en donde mucha gente vive. ¿Qué va a pasar? Obviamente, cuando estos centros de trabajo no puedan afrontar estos retos y tengan que cerrar, ¿a dónde se va a ir toda esa gente sin empleo? ¿Y qué va a ser de una sociedad en donde escasean productos, como ya lo estamos viendo en estos momentos? Entonces, creo que el reto que tenemos a nivel mundial es muy grande y particularmente Latinoamérica, al ser países que somos en vías de desarrollo, con diferentes tipos de sistemas políticos y económicos, tenemos que levantar la mano como profesionales de la salud ocupacional, unirnos y poder ofrecer desde nuestra trinchera soluciones viables a las empresas, a las organizaciones. Nos interesa cuidar la salud de los trabajadores, pero también nos interesa la viabilidad de las organizaciones. Gracias, pues qué interesante. Lo voy a resumir porque me gusta hacerlo de esa forma. Eh, Resultados y bienestar, porque creo Sí, que no se nos va a olvidar, no se nos debe olvidar que al final de cuentas también nos gustan mucho los resultados y y la salud y el bienestar. Sergio, pues como dije, no te aplaudo porque se vician todos los micrófonos. De verdad, me siento, no es la primera vez que te escucho, pero y digo al resto que Sergio no me ha dado ni un centavo, por decir esto. Lo digo de corazón. perfecto. Me dio mucho gusto escucharte. Para mí fue pues fue una experiencia muy interesante, un diálogo padre, que creo que todos tuvimos. Gracias a quienes se animaron a hacer una pregunta. La verdad es que eso lo convierte en un diálogo y las comunidades dialogan, ¿no? Así es. Y en ese diálogo nosotros queremos construir, pues esto de lo que nos habla Sergio, ¿no? Que construyamos a partir, no quiero sonar pedante con el tema de las voces autorizadas, pero Sergio tiene razón, ¿no? Hoy hay quienes han construido su dicho, sus enunciados a partir de investigación, a partir de la experiencia, y creo que la ciencia no abona para ello, ¿no? Y en ese sentido, ninguno de nosotros le daríamos a uno de nuestros hijos un medicamento que no haya pasado por un laboratorio. Bueno, las NU, Wellbeing Network, pretende justamente llevar a ustedes exclusivamente aspectos que han pasado por un laboratorio o por investigación científica. Entonces, Sergio, yo no quiero darte las gracias. Te voy a mandar el chat porque si me pongo a leer todas las felicitaciones que te mandan, no vamos a acabar nunca. Es un gusto. Y déjenme compartir brevemente, antes de dar por terminada la charla, por ahí tengo un mensaje muy relevante que compartir. Gracias a todos, es un placer, esperamos extender nuestra amistad a todos, igual que el enorme carisma y el conocimiento que Sergio y su profesionalismo tienen. Fíjense que les vamos a mandar vía correo electrónico estas dos publicaciones de Sergio. Al terminar, van a recibir probablemente, lo más seguro es que de Arturo Altúzar, que es nuestro líder comercial, van a recibir el manual de seguridad y salud en el trabajo que publicó Sergio, el de salud y bienestar en el trabajo, y yo les voy a enviar por ahí junto con el estudio de Worrall de jornadas y condiciones laborales para alimentarlo. Y junto con fíjense que les vamos a mandar un link para que se registren en nuestra próxima charla. Esta fue la del día de hoy. De verdad, un aplauso extraordinario, Sergio. Y les cuento brevemente, porque nos estamos preparando para una clase magistral.
estamos ensayando un masterclass con alguien que ha hecho 150 masterclass. La doctora Margarita Bejarano, directora del Clúster Minero de Sonora, y a quien recientemente tuve el gusto de conocer gracias a que Mario Espinosa me la presentó en Hermosillo, va a venir el día 7 de mayo, o sea, la semana que viene, a la misma hora, a platicar sobre un tema muy similar, pero ella quiere hablar de mujeres. Ella es una promotora, precursora y líder en aspectos de mujeres en el trabajo y de feminismo en general, pero lo va a mezclar con asuntos de teletrabajo y violencia. Yo los invito a que escuchemos a Margarita. Es una voz autorizada, como dice Sergio, pero además es alguien que practica haciendo, ¿eh? Y una persona muy respetable y digna. Sumémonos, por favor, les vamos a enviar el link. Para el 14 de mayo, los invito a estar conmigo. Vamos a hacer un diálogo. No lo sabe, pero Mario Espinosa va a dialogar conmigo ese día. Y vamos a hablar de prevención de riesgos psicosociales. Y ojo, porque queremos sumar para que el 21 de mayo tengamos pues a quien preside, pienso en Latinoamérica, a una de las personas más reconocidas en el mundo en aspectos de salud mental en el trabajo y de factores psicosociales. Quiero decir que para mí es un mentor Manuel Pando. Reconozco y recibo de él con orgullo la vinculación con su trabajo, con quien compartimos el ámbito de investigación, pero no olviden registrarse para la semana que viene y ayúdenos a difundir y hacer esta comunidad una comunidad grande, amplia, extensa, que comparta recursos. Súmense enviando preguntas, porque creo que es momento de discutir, lo dijo Sergio, es momento de debatir, es momento de discutir y es momento de construir soluciones juntos. Para eso, la cooperación flexible ha funcionado como la mejor estrategia que el ser humano ha llevado a cabo para desarrollarse evolutivamente de forma positiva. Nosotros queremos es agregar valor a través de nuestros seminarios, de nuestras publicaciones, del e-learning, de asesoría y coaching que ya hacemos, y recordarles nada más que nuestros temas en general para llevar el bienestar tienen que ver con los factores psicosociales, el liderazgo, el bienestar y organizaciones saludables, por supuesto la ergonomía y medicina del trabajo, y algo sobre lo que Manuel Pando, Margarita, van a hablar, Margarita principalmente violencia laboral, el estrés y el burnout, cómo sentirnos mejor en el trabajo y seguir dando resultados. De parte mía y de mis compañeros no puedo hacer más que enviarles un cálido abrazo. Les deseo que este 1 de mayo, que es Día del Trabajo, pues disfruten el día principalmente, que tengan un día conectados, trabajando, que gracias a ello consigan sentirse mejor y aportar a su comunidad y regresar positivamente a la normalidad muy pronto. De José mi Luis. parte, en un segundo les mando un fuerte abrazo y le doy la palabra a Mario Espinosa, que quiere enviarles un mensaje. Muchas gracias. Mario, te escuchamos con mucha atención. Gracias, José Luis. Brevemente, de igual manera, agradecer